Yo soy Maxiel López y esto es Cápsulas AIR, Aeronavegabilidad en dosis. Bienvenidos a una nueva cápsula. En esta oportunidad les voy a hablar de la Carta Magna del Derecho Aéreo Mundial y el acta de nacimiento de la Organización de Aviación Civil Internacional, conocida como la OACI por sus siglas. Con esta cápsula vamos a conocer el origen y el contenido del Convenio sobre Aviación Civil Internacional o Convenio de Chicago de 1944, como se conoce comúnmente. La familiarización con este convenio es necesaria, ya que sin ello no se puede entender qué es lo que impulsa el desarrollo aeronáutico global y cuál es la fuente de la legislación y progreso de la aviación civil internacional. Adicionalmente, a los fines de este canal es necesario conocer el contenido del convenio para poder entender cuál es el origen de los requisitos regulatorios con los que se involucra y relaciona el área de aeronavegabilidad. El Convenio de Chicago de 1944 es el tratado normativo más importante en relación con el derecho público internacional aeronáutico, ya que constituye la base normativa que regula y establece las relaciones de las actividades de aviación civil internacional. Se debe decir que los principios básicos establecidos en el Convenio de Chicago aún se aplican y siguen vigentes, a pesar de que fueron establecidos hace un poco más de 7 décadas. Parece mentira que haya pasado más de medio siglo desde la firma del convenio y a pesar de su avanzada edad permanece vigente, y ello no ha sido impedimento para la evolución y mejora de la aviación civil. Al contrario, ha sido el incentivo para su perfeccionamiento. Para iniciar, vamos a contextualizar la situación de la aviación civil internacional previo a la firma del Convenio de Chicago. Después del primer vuelo con motor realizado por los hermanos Wright en 1903, la actividad de aviación civil era exclusiva del transporte de carga y correo, lo que marca un inicio al uso de las rutas aéreas del mundo bajo un criterio comercial. Aunque inicialmente el transporte aéreo surgió como una necesidad de traslado de carga y correo, no fue hasta principios de 1914 que en Estados Unidos se estableciera la primera línea aérea regular de carácter comercial para el traslado de pasajeros, la cual realizaba vuelos entre Tampa y San Petersburgo, Florida, servida por un hidroavión. Un hecho peculiar de los comienzos del transporte aéreo fue la combinación del transporte de pasajeros con el correo, ya que los pasajeros y la carga del correo formaban una especie de conjunto. Por ello, los pasajeros durante el viaje portaban las valijas sobre sus rodillas o colgadas de su cuerpo. ¿Te imaginas realizar un vuelo con todas tus maletas encima? Bueno, así eran las condiciones de viaje. Otro aspecto curioso es que el peso de un pasajero equivalía a 5.000 cars. Esto fue solo un paréntesis, volvamos al tema. La necesidad de regular la actividad aeronáutica surge al final de la primera década del siglo XX, debido a la creciente preocupación internacional en determinar, entre otros aspectos, si los estados tenían o no soberanía del espacio aéreo sobre su territorio. Dicha preocupación surge de hechos como el cruce de 10 globos alemanes por la frontera francesa sin permiso en 1908 y varias colisiones en vuelos en el Reino Unido en 1910, por lo que a partir de la Primera Guerra Mundial se ven a las aeronaves como un arma más que pone en peligro la soberanía de los estados. No obstante a ello, la aviación vio un rápido desarrollo en cuanto a tecnología y a técnicas de vuelo. Para 1918 ya se habían producido más de 200.000 aviones y debido al excedente fueron habilitados para transporte numerosos aviones de combate, a los que algunos los llamaban autobuses con alas debido a su gran tamaño. Basado en lo anterior, surge la necesidad entre los estados de establecer normas que regulen la navegación aérea internacional. Para tal fin, se realizan varios intentos, de los cuales el más importante fue el Convenio Internacional de Navegación Aérea de 1919, conocido como Convenio de París, el cual fue el primer gran marco jurídico internacional que reguló el transporte aéreo, como precedente al Convenio de Chicago. El Convenio de París de 1919 nació como fruto del Tratado de Paz firmado en Versalles el mismo año, que puso fin a la Primera Guerra Mundial.
resultados más relevantes de este acuerdo fueron la creación de una Comisión Internacional de Navegación Aérea llamada SINA, el reconocimiento de la soberanía aérea de los estados y la definición de muchos de los conceptos que hoy en día son fundamentales para la legislación aeronáutica, tales como nacionalidad de las aeronaves, certificado de aeronavegabilidad y aptitud, admisión a la navegación aérea sobre el territorio de un estado extranjero, reglas del aire, transporte prohibido y aeronaves del estado, entre otros. Con la Convención de París se dio inicio a la uniformidad de la legislación aeronáutica y se abrió la puerta a los convenios multilaterales. A pesar de los avances logrados, el estallido de la Segunda Guerra Mundial trunca el desarrollo natural de la aviación, y no es hasta que esta finaliza que se vuelven a usar rutas aéreas en el mundo bajo un criterio comercial. Entonces, en el año 1944, ya con la certeza del final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos promueve una conferencia con el fin de actualizar los acuerdos internacionales sobre aviación civil estancados prácticamente desde la Convención de París de 1919, invitando a 54 estados a Chicago, Illinois. La conferencia se celebró desde el 1 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 1944, con la asistencia de delegados de 52 estados. En ese momento, la aviación civil estaba esperando el final de la guerra para su relanzamiento. Se habían logrado grandes avances tecnológicos en la aeronáutica. El potencial económico de Estados Unidos estaba en pleno auge, mientras que las grandes potencias europeas estaban totalmente endeudadas con una industria aeronáutica civil prácticamente destruida. Esto trajo un enfrentamiento entre Estados Unidos con una posición económicamente muy fuerte que pretendía una política de libre mercado aéreo internacional frente al resto de los países que querían adoptar una política proteccionista para reconstruir su industria aeronáutica y su economía. Finalmente, el resultado de la convención fue un documento que regulaba de manera liberal los aspectos de navegación y tráfico aéreo sin remuneración, y el transporte aéreo remunerado o comercial quedaba al arbitrio de acuerdos bilaterales entre estados, con la condición de que fueran registrados en la naciente OASI. Asimismo, se acordó construir un organismo permanente que continuase la tarea de 1919, llamado Organización Provisional de Aviación Civil Internacional, o PACI, que funcionó hasta el año 1947, una vez que fue refrendado el convenio por los Estados miembros, donde pasó a denominarse Organización de Aviación Civil Internacional, o OASI, como la conocemos hoy en día. Inicialmente, solo 28 estados ratificaron el convenio en forma inmediata. Cada revisión del convenio se publica en el documento OASI identificado como documento 7300, el cual a la presente fecha se encuentra en su 9ª enmienda emitida en el año 2006. El texto original del convenio fue redactado en idioma inglés, pero se ha publicado en 4 idiomas: francés, español y ruso, aparte del inglés. Se espera que sea publicado en árabe y chino próximamente, basado en las asambleas 31 y 32 que aún no han entrado en vigor. Hasta ahora solo se han enmendado 10 artículos del convenio, los cuales se refieren a temas relativos a prohibición del uso de armas contra las aeronaves, transferencias de funciones y responsabilidades de los estados, condiciones de expulsión de los estados, entre otros aspectos administrativos y financieros de la OASI. En cuanto al contenido y estructura del documento resultante de la Convención de Chicago, se debe decir que consta de un considerando y un total de 96 artículos divididos en 4 partes y 19 anexos. De forma general se describe a continuación. El considerando o preámbulo indica la finalidad del convenio como ayudar y regular el desarrollo de la aviación civil y fomentar la cooperación entre las naciones y la construcción de la paz mundial. La parte 1, relativa a navegación aérea, establece condiciones ligadas a los derechos de tráfico e infraestructura, instalaciones, servicios y sistemas para la navegación aérea y aspectos relativos a las aeronaves.
La parte 2 refiere a la Organización de Aviación Civil Internacional. Esta parte le da constitución formal a la creación de la Organización de Aviación Civil Internacional como organismo permanente para mantener el convenio actualizado y ejecutar otras acciones previstas en él. La parte 3 de Transporte Aéreo Internacional establece el compromiso contraído por los estados contratantes de que sus empresas de transporte aéreo internacional comuniquen al Consejo de la OACI anualmente informes estadísticos del tráfico desarrollado, costos e ingresos y sus fuentes, así como la potestad de la OACI para cooperar y emitir recomendaciones a los estados. La parte 4 refiere a las disposiciones finales. Con esta parte se regulan aspectos relacionados con la resolución de controversias, denuncias o adhesiones al convenio, las sanciones por incumplimientos y otros trámites de funcionamiento. En su contenido también están las firmas al convenio. En esta parte se da fe de suscripción con la firma los representantes de los estados que fueron debidamente autorizados. Desde 1944 el convenio sigue abierto para su firma. Entre sucesivas ratificaciones y adhesiones, hoy alcanzan a 193 los estados firmantes. Posteriormente se adjunta el texto del convenio trilingüe y cuatrilingüe, los cuales son considerados también auténticos en contenido y validez. Como parte integral del convenio se anexaron inicialmente 18 documentos técnicos, que en la actualidad ya son 19, los cuales sirven de respaldo al convenio, ya que detallan normas y prácticas recomendadas que cubren todos los aspectos técnicos y operacionales de la aviación. Los mismos se les refiere como anexos de la OACI. Visto lo anterior, podemos resumir que el Convenio de Chicago sigue siendo el instrumento de derecho aéreo internacional más importante, en virtud de que en él se establecen los principios básicos con los que se rige la aviación civil internacional hoy en día. Para finalizar esta cápsula, debemos decir que la aviación civil internacional es una actividad especializada que evoluciona y se actualiza muy rápidamente, por lo cual requiere de un gran esfuerzo para lograr continuamente consensos políticos, estratégicos y técnicos entre los estados suscritos al Convenio de Chicago, los cuales cuentan con diversas capacidades y ambiciones. Sin embargo, el Convenio de Chicago, desde que se firmó hasta la actualidad, ha sido y sigue siendo un mecanismo técnico y político de cooperación global, que ha aportado a la aviación civil internacional un lenguaje común donde la palabra seguridad es una de sus premisas, con la cual se permite la aplicación eficaz de la aeronavegabilidad en el planeta. Esto fue Cápsula SAIR y nos vemos en una próxima cápsula. Si te gustó, dale like y comparte. Recuerda suscribirte para una próxima dosis de aeronavegabilidad.